Ok, Arquímedes, puedes dar inicio a la mesa. Cordiales saludos, muy buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? Sí, Sí, se escucha bien. Muy bien, muchas gracias. Señoras y señores, cordiales saludos. Soy Arquímedes Iglesias de la Universidad Nacional Agraria de la Selva de Tingo María. Bienvenidos al evento de la Red Peruana de Universidades, la Mesa Ciencia e Ingeniería 3. En esta oportunidad vamos a invitar a la ponencia programada para esta oportunidad al señor Javier Nakamatsu, licenciado en Química por la Universidad Católica del Perú y doctor en Polímeros por la Louisiana State University. Áreas principales de investigación: biopolímeros para impresión 3D, geopolímeros, reciclaje químico de desechos plásticos y modificación de superficies por plasma. Actualmente es docente a tiempo completo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas noches. Adelante usted con su exposición. muchas gracias. Sí, le escuchamos perfectamente. Ya. Aquí, por favor, pueden confirmarme si ven la pantalla. Sí, confirmado. Podemos ver su pantalla. Sí. Bien, mi nombre es Javier Nakamatsu, soy profesor aquí en la Universidad Católica y tengo el gusto de presentarles hoy el avance de nuestro proyecto Huasitec, que trata de impresión de viviendas de tierra. Este proyecto está financiado por Concitec a través de Prociencia. El tema del proyecto es sobre el control de emisiones de CO2 y buscar alternativas más ecoamigables en la industria de la construcción, ¿no? Sabemos que el cemento Portland, el cemento común que utilizamos, es un gran emisor de CO2 a nivel mundial. Eh, Se produce CO2 tanto durante la extracción del mineral, su transporte, su tratamiento, como en la calcinación misma, ¿no? Hay que calcinar el carbonato de calcio a óxido de calcio y luego, y esto requiere además mucha energía que usualmente también requiere de combustibles fósiles que emiten más CO2 al aire. Y además de, obviamente, su transporte hasta los lugares de construcción. La industria de la construcción, la fabricación de cemento, es responsable, se calcula, de aproximadamente el 8% del CO2 producido mundialmente. Más o menos por cada tonelada de concreto se produce una tonelada de CO2. Entonces es uno de los grandes contribuyentes al cambio climático que venimos padeciendo. Eh, Además de producir desechos, ¿no? Una vez que las construcciones civiles ya se desechan o terminan su ciclo de vida, constituyen un desecho que también afecta al medio ambiente. Entonces, nuestro interés es justamente en buscar alternativas para la industria de la construcción en cuanto a construcción y evitar el uso o reducir por lo menos el uso del cemento. En nuestro caso, este proyecto, he resaltado aquí en azul lo más importante. El proyecto consiste en crear un sistema robótico de impresión 3D que sea capaz de imprimir viviendas a escala natural, a escala real, para emergencias, utilizando materiales que se puedan encontrar fácilmente en el lugar donde se necesita hacer la construcción, ¿no? Especialmente usar el suelo disponible. Y ayudado con residuos orgánicos procesados, en este caso biopolímeros de la industria de alimentos, lo cual constituiría en
una importante contribución a crear nuevos sistemas de construcción más ecoamigables. En nuestro caso estamos utilizando como materia prima suelo, tipo de suelo, y desechos de la industria alimenticia como son los caparazones de crustáceos, de diversos crustáceos, ¿no? Lo que les voy a presentar es cómo analizamos los componentes iniciales, cómo realizamos la mezcla y todo el proceso que involucra la impresión 3D de este material para lograr construir sistemas constructivos. En cuanto al suelo y la quitosana, se realizaron diversos tipos de análisis, la parte química, la parte básica, ¿no? De tipo de suelo, el tamaño de las partículas, contenido de arcilla, de arena, etc. Y en cuanto a la quitosana, que es el componente que extraemos, que se extrae del caparazón de los langostinos, en este caso, es un polisacárido, cadenas muy largas. Peso molecular lo vemos aquí, el peso molecular promedio es más o menos 600.000 gramos por mol. Esta cadena está formada por dos unidades repetitivas, son dos unidades de glucosas. Una es una glucosa con un grupo amina, una glucosamina, y la otra unidad es una glucosamina, pero con el grupo acetilo, este grupo de aquí, ¿no? Es muy importante determinar la composición del polímero, es decir, cuántas unidades de cada tipo hay, y esto se hace sobre todo por espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Entonces, no entro al detalle, pero en nuestro caso, la quitosana que utilizamos tiene un grado de desacetilación de 91%, es decir, tenemos grupo glucosamina 91% y 9% de glucosaminas acetiladas. Esta glucosamina es la responsable de que el polímero se pueda disolver en agua. Entonces preparamos mezclas de soluciones acuosas de quitosana, desde el 1, 2 al 3% en peso, ¿no? Los porcentajes son bajos porque estas soluciones de polímeros forman líquidos muy viscosos, de muy alta viscosidad. No se pueden preparar soluciones de más concentración o es muy difícil prepararlas y además se hace ya inmanejable para hacer las muestras de luego con el suelo. Y al suelo le añadimos un bajo porcentaje de fibras naturales, en este caso fibras de sisal. Ya les voy a mostrar los resultados que tenemos y por qué es importante incluir este contenido de fibras. Entonces hemos probado diferentes concentraciones, diferentes cantidades de líquido de la solución de quitosana y de suelo. Y hemos contrastado obviamente con una mezcla control que solamente está formada por suelo y agua, con la cantidad de fibras también que era necesario añadir, para comparar el efecto del biopolímero presente. Estas son algunas de las formulaciones que hicimos muchísimas más, pero estas es un resumen de algunas de ellas. En primer lugar está el control. Lo que está resaltado en verde son las mezclas, las formulaciones que sí funcionaron, que permitieron, que tenían las características adecuadas para luego ser impresas, y aquellas formulaciones con quitosana 1, 2 y 3%, sin fibra, está aquí, con fibra, está aquí también al 2%, sin fibra y con fibra, igual para la de 3%. ¿Ya? Entonces son nada más algunas de las formulaciones que hicimos y evaluamos este resultado preliminar de que si eran aptas o no para continuar con el estudio utilizando esta simple manga de repostería. Colocamos la mezcla en esa manga y tratamos de hacer filamentos a partir de esa mezcla. En muchos casos no se podía, no formaba filamentos continuos, en otros era muy difícil hacer pasar la mezcla por la boquilla de la manga. Entonces, algunos resultados que obtuvimos son estos aquí. En esta línea superior tenemos las mezclas sin fibra. Entonces, quitosana al 1%, 2% y quitosana 3%. Y vemos cómo las fibras, cuando no hay fibras, la mezcla se comienza a resquebrajar conforme se va secando. Cuando añadimos fibras, en esta proporción no salió un buen resultado, pero con quitosanas en 2% y en 3%
llegamos a obtener filamentos más continuos, ¿no? Que son apropiados para la impresión. La muestra control de solamente suelo y agua con fibras, con fibra, el de la derecha, y sin fibra, el de la izquierda, mostraron propiedades adecuadas, ¿no? Inicialmente. Estas fotos son fotos de los filamentos recién impresos, inmediatamente luego de ser mezclados y pasados impresos con la manga. Luego de 28 días, dejamos esos filamentos que se sequen a la intemperie. Luego de 28 días, todos aquellos filamentos que no contenían fibras presentaron quiebres. Al momento, durante el secado, se quebraron. Entonces, eso nos ayuda a decir que las fibras son indispensables para darle la propiedad adecuada a los filamentos. Entonces, estos filamentos que contenían fibras, ellos sí resistieron al secado y no presentaron grietas significativas, ¿ya? Lo cual va a ser importante al momento de aplicar la impresión. También hicimos unas pruebas preliminares de compresión. Si bien la mezcla, el estabilizante de quitosana no aporta grandes características mecánicas de resistencia, pero ayuda en algo, no reduce, no es peor que el control. Pero no es la función específica, ¿no? La función específica de la quitosana era de estabilizar la mezcla para poder formar los filamentos que pudieran ser impresos más adelante. Otra forma de evaluar el secado de las muestras impresas es haciendo esta prueba de penetración con aguja de Vickert. Tenemos una aguja que va penetrando a diferentes tiempos la muestra y se mide la profundidad de la penetración. Ahí vemos que más o menos 20 horas, 24 horas, las muestras ya están secas y alcanzan su máxima resistencia a la penetración, según esta técnica. Podríamos decir que a 24 horas hay ya cierto endurecimiento suficiente de las mezclas. Otra prueba que hicimos fue la de la estabilidad frente al agua, ¿no? Sabemos que en el caso de mezclas de suelo con agua, este material, una vez ya seco, no es muy resistente al agua, ¿no? Ya sea de lluvias o de inundaciones, por ejemplo. Entonces evaluamos, por ejemplo, un chorro de agua impactando sobre la muestra, ¿no? Y vimos que a altas presiones incluso, nuestras muestras tratadas con quitosana, que contenían la solución de quitosana, eran resistentes, ¿no? Otra prueba que hicimos es la de inmersión en agua, inmersión completa. Estas probetas son las que corresponden a la muestra control de suelo y con fibras y agua nada más, y vemos que una vez que se sumergen en el agua, al minuto ya se comienza a ver la desintegración de la pieza, y a los 15 minutos prácticamente la pieza pierde por completo su forma. Hicimos pruebas con otros polímeros, otros biopolímeros, este es con almidón, y vemos que el efecto es similar, ¿no? El almidón aglutina la muestra, contribuye a aglutinar la muestra del suelo, pero en presencia de agua se disuelve poco a poco y se comienza a desintegrar. Sin embargo, las muestras que contenían quitosana, tanto la de 2% y 3% con fibras, vemos que resisten, ¿no? La inmersión al agua, que es algo un poco sorprendente porque la quitosana se disuelve en agua, es soluble en agua, pero sin embargo le otorga después una protección frente al agua, la vuelve casi impermeable. Les menciono nada más que estas muestras de con quitosana las dejamos incluso más tiempo sumergidas, hasta un día, y permanecían casi intactas. Entonces la resistencia que les da la presencia de la quitosana es muy importante en cuanto a la estabilidad frente al agua. Otra forma de medir esta impermeabilidad que producen las muestras con contenidos de quitosana es que al colocar una gota de agua sobre las muestras, esta gota permanece por lo menos 2 minutos, casi inalterable, mientras que en el suelo control, ¿no? En la muestra control, perdón, donde no hay quitosana, al inicio se coloca la gota de agua, pero luego de 2 minutos esta gota ya está siendo absorbida, ¿no? Aquí medimos por 2 horas
la gota que colocamos sobre las superficies y vemos cómo en la muestra control empieza con más o menos 110 grados, que sería esta fotografía de la derecha, y a la hora ya no se puede medir el ángulo, ¿no? El agua ya ha sido absorbida por la muestra y no hay gota que se pueda visualizar y medir. En cambio, cuando tenemos las muestras de quitosana, la gris y la de la derecha, estos ángulos de contacto permanecen altos, si bien van bajando poco a poco, pero incluso después de 2 horas son bastante impermeables. Entonces, una vez que ya obtuvimos la formulación más conveniente para las propiedades de impresión, lo que nos tocó hacer es diseñar una impresora prototipo para hacer las pruebas iniciales de impresión, ¿no? Entonces, en la parte superior de esta gráfica tenemos el sistema de control y comando de la impresora. Es una impresora que permite hacer, que tiene un espacio útil de impresión de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Fue construida en casa, en la universidad. Y en la parte inferior tenemos el sistema de preparación, ¿no? De mezclado y de dosificación de la matriz de suelo, ¿no? Para ser impresa. Utilizamos una bomba de mortero, esta de aquí, que permite suministrar el material a través de esta impresora por medio de una boquilla y permite hacer la impresión continua del filamento del material que se desea. Y así pudimos hacer impresiones de nuestra formulación optimizada. Esta impresora, la llamamos Colibrí, nos permite hacer las pruebas iniciales que hay que considerar para hacer una impresión, ¿no? Hay muchos parámetros que hay que definir antes de hacer una impresión de algún objeto. Y estos parámetros van a depender mucho tanto de la impresora en sí como del material, ¿ya? De la viscosidad, de la fluidez del material y de las características reológicas, ¿no? de ese material. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro las pruebas que realizamos para determinar las mejores velocidades que podían ser usadas para imprimir. Entonces, lo que se hace es una programación de la impresora para que el cabezal de la impresora se mueva a diferentes velocidades, ¿no? Desde 15 milímetros por segundo hasta 30 milímetros por segundo, por ejemplo. Hicimos velocidades mayores todavía, pero ya no lográbamos filamentos continuos. Entonces aquí podemos ver la mezcla de suelo, la muestra control, que está sometida aquí en esta sección a 15 milímetros por segundo de velocidad de impresión, en esta sección a 20 milímetros por segundo, aquí a 25 y aquí a 30, ¿no? Entonces esta muestra control puede ser impresa a estas diferentes velocidades. Lo mismo con nuestra muestra de quitosana, que puede ser también sobrevivió, ¿no? Y salió un buen filamento a todas estas velocidades. Entonces, eso fue nuestro principal resultado de esta etapa, determinar a qué velocidades podíamos imprimir nuestra matriz, nuestra mezcla de suelo. Ahí lo que hicimos es medir la consistencia, el ancho y la altura de estos filamentos, ¿no? Cómo variaban según la velocidad de la impresora. Aquí les muestro qué pasa si hacemos una impresión muy rápida, ¿no? A mucha velocidad. Esta aquí fue hecha a 50 milímetros por segundo, 5 centímetros por segundo, y vemos que no permite hacer una buena impresión, ¿no? Las propiedades reológicas de nuestro material no forman un filamento continuo como sería deseable, como esta parte de aquí, ¿no? Sino que por momentos se corta, no fluye el material de manera adecuada y deja fragmentos simplemente. Para que vean cómo es cuando se utiliza una velocidad que no es apropiada. Una velocidad de 20 milímetros por segundo fue la que escogimos y permite la formación de estos filamentos continuos, que es lo que se desea. Ya, la boquilla de nuestra impresora es de 1 pulgada de diámetro. El ancho es más o menos, el filamento es más o menos 1 pulgada, un poquito más tal vez, ¿no? Otro parámetro importante es la altura que necesitemos hacer, ¿no? Para nuestra impresión. Y eso se controla simplemente con la altura de la boquilla, ¿no?
23 milímetros de altura permite hacer estos filamentos. Si reducimos la altura de la boquilla frente al, al área, a la superficie donde se imprime, se puede reducir hasta 15 milímetros, ¿no? Con 15 milímetros ya tuvimos algunos problemas en cuanto a la continuidad del filamento, ¿ya? Entonces, entre 23 y 17 milímetros se puede hacer sin problemas esta impresión. Entonces, podemos hacer impresiones con alturas variables también, o según se desee imprimir. Hicimos también pruebas de apilamiento de filamentos, ¿no? Con esta mezcla está húmeda al momento que se imprime y queríamos saber cuántas capas podíamos imprimir a la vez, ¿no? Sin esperar a que se seque la muestra. Entonces, por ejemplo, para este diseño, que era una sección cuadrada, la base es cuadrada de 15 centímetros de lado, hicimos la impresión con esta velocidad de 20 milímetros por segundo que determinamos antes, con una altura de capa de 21 milímetros, y pudimos imprimir hasta 14 capas, ¿no? Sin parar. 16 capas también se pudo hacer, pero mayor cantidad de capas, ya veíamos que había una deformación lateral, y con más capas, 20 capas, fue imposible hacerlo, ¿no? Antes de imprimir la última capa, la columna esta cayó, se desplomó porque el peso superior, el peso de las capas superiores era muy alto para la base de la columna. Ya, recuerden que este material todavía está húmedo, tiene un alto contenido de agua, entonces no soporta mucha presión. Estos son parámetros límites, de verdad, porque no vamos a imprimir normalmente una columna tan pequeña, ¿no? De sección tan pequeña de 15 centímetros. Lo que se hace es imprimir muros más largos, lo cual también da mayor tiempo al material para que se pueda ir secando, y eso ayudaría a mejorar la resistencia del número de capas imprimibles, ¿no? También hicimos pruebas para ver si podíamos hacer alguna inclinación en esta columna, ¿no? Una inclinación a propósito aquí de 5 grados para estas 8 capas. Se puede imprimir, ¿no? 10 grados también se puede hacer la impresión, pero si queremos hacer una inclinación mayor de este lado de la columna, 15 grados, ya ese lado de la columna colapsa, ¿no? Igual para 20 grados. Entonces también esto es una limitante en cuanto al diseño, ¿no? Para este tipo de material. Pero pudimos después hacer pruebas de control de la impresora, pudimos hacer diseños muy flexibles. Esta es la gran ventaja de la impresión 3D, permite hacer diseños muy variados, ¿no? Hicimos pruebas también con otras matrices, ya no solamente suelo, agua, o suelo, biopolímero y agua, sino suelo con una pequeña cantidad de cemento o morteros de cemento, con fibras y sin fibras, para ver también cómo sería la impresión con este prototipo de impresora 3D. A cada material, debo mencionar que cada material requiere definir los parámetros de impresión, ¿no? Cada material presenta una rheología, una viscosidad diferente, entonces hay que determinar para cada uno de ellos las condiciones más apropiadas de impresión. Y este proyecto termina con la fabricación de un módulo de vivienda básico a escala real, ¿no? Para ello hemos logrado construir esta impresora que tiene un volumen de servicio de 4 por 4 por 4, me parece, de altura. Entonces vamos a poder acá imprimir nuestro módulo de vivienda inicial para analizar la factibilidad y todos los demás parámetros que necesitemos para hacerlo ya en gran escala. En cuanto al diseño paramétrico del módulo de vivienda que vamos a poder imprimir, este tipo de impresión de tecnología por impresión 3D permite hacer diseños muy variados. Entonces, hacer habitaciones, por ejemplo, aquí circulares, ¿no? O cuadradas con esquinas redondeadas, que serían módulos más o menos típicos, hasta módulos más flexibles o más creativos, como son estos de aquí que hemos propuesto y que son los que planeamos construir.
Estos prototipos están basados en la secuencia de Fibonacci, ¿no? Que permite crear materiales, objetos que tengan cierta funcionalidad optimizada, además de estética y formas armoniosas, ¿no? Esta secuencia de Fibonacci se encuentra en la naturaleza, es muy común encontrarla y se le atribuye estas características de funcionalidad, de estética y armonía. Entonces, nuestro módulo de vivienda que finalmente esperamos llegar a construir va a ser algo como este. Hemos elegido este diseño de aquí, donde podría albergar los elementos básicos para una vivienda que se pueda construir en casos de emergencia y rápidamente. Entonces, esperamos llegar a tener este módulo muy pronto. Hemos hecho pruebas ya a escala intermedia, ¿no? de esa impresión. Esta no es la escala real todavía, es un poco más pequeña, pero estamos midiendo la cantidad de material que vamos a utilizar, algún problema que podamos tener. Por ejemplo, el construir ya ahora a la intemperie también afecta, porque el sol, esta impresión se hizo un día soleado y eso afecta al secado del material. Queríamos ver que no aparezcan grietas, ¿no? Significativas si es que hacía mucho calor en el exterior, etc. Bien, creo que ya tengo el tiempo limitado. Nada más quería comentar que este proyecto es financiado por el Consistel, reiterar eso. Iniciamos en el 2020 el contrato, pero justo en plena pandemia. Al comienzo tuvimos un inicio lento, pero felizmente luego pudimos recuperar el tiempo y deberíamos terminar muy pronto este proyecto. En la columna de la izquierda tengo a mis colegas con los que hemos trabajado para realizar el proyecto. Estamos participando ingenieros civiles de la PUC, una ingeniera textil, también ha participado otro ingeniero civil de la Universidad de Drexel en Estados Unidos, y la profesora Gaby Ruiz, también ingeniera civil de la Universidad de Piura. Yo he sido el coordinador técnico, el responsable técnico del proyecto, y tenemos a Michael Cifuentes como el gestor administrativo. Y a la derecha tengo los responsables de verdad del proyecto, del avance del proyecto. Son los que han dado su sudor y mucho esfuerzo, son los estudiantes que han sido parte de este proyecto. Diana, que ya sustentó su tesis de maestría, eh, Valeria y Axel, que son también estudiantes de maestría, ya están muy cerca de sustentar, el trabajo ya está terminado, falta la presentación final y sustentación. Y los tres siguientes son tesis de licenciatura. Cristian y Javier son de la Universidad de Piura, obtuvieron su título de ingeniero civil, y Robert Ñáñez es un químico que trabaja bajo mi supervisión aquí en la PUC. Entonces esperamos que cuando termine este proyecto podamos contribuir en solucionar en algo el daño que estamos haciendo a nuestro querido planeta. Muchas gracias, y si tuvieran alguna pregunta, espero poder contestar. Muchísimas gracias, doctor Javier Nakamatsu. Y tenemos aquí en esta mesa de Ciencia e Ingeniería 3. Uno de los participantes señala en qué otros países, por favor, en qué otros países se ha empleado este método o es genuino. En todo caso, ¿cuál es la ventaja de este tipo de viviendas? Felicitaciones. Bien, muchas gracias. Ya existen impresoras comerciales 3D para construcción de viviendas. En Europa, especialmente en Alemania, en Italia y en España, he visto ya empresas que se dedican a construcción de viviendas utilizando impresoras 3D, pero todos ellos utilizan cemento como materia prima. Ya en Estados Unidos también, en Australia también, pero la mayoría de ellos utilizan cemento como materia
de construcción. Nuestro proyecto tiene la novedad de utilizar suelo, tierra, ¿no? Nuestro objetivo era llegar a construir viviendas con los materiales que estén disponibles en el lugar y sobre todo viviendas para casos de emergencia, ¿no? De desastres naturales, donde sea muy complicado llevar, por ejemplo, cemento, fierros, ladrillos, etcétera, desde lugares alejados. Entonces, estas viviendas que estamos diseñando no son para que duren pues 20, 30 años con una construcción de cemento, sino que tengan un tiempo de vida menor, pero que por lo menos ayuden a paliar la emergencia, ¿no? Unos pocos años, unos años, y den tiempo a que todo se pueda restaurar. Otra ventaja que tiene este sistema de construcción utilizando suelo o tierra es que una vez que la vivienda termina de su vida útil, puede ser destruida simplemente y deja tierra, deja fibras vegetales y deja el biopolímero quitosana, que también es un polímero natural. Entonces el impacto ahí es muy, muy reducido. Pero no está pensado en una vivienda a largo plazo. Eso sí tengo que aclarar. Tenemos otra pregunta. La pregunta es lo siguiente, un ratito por favor. Dice, ¿qué utilizan como fibra? ¿Cómo controlan la cantidad de agua o de mezcla? Por favor. Sí, la fibra que hemos usado es una fibra de sisal. ¿No? En realidad no hemos analizado muchas fibras, hemos más bien trabajado con la que encontramos más disponible y que pueda ser un material que podamos conseguir siempre con las mismas características, ¿no? Hicimos algunos trabajos preliminares con fibras, por ejemplo, de cabuya, pero estas fibras las obtuvimos de manera artesanal. Entonces el problema ahí es que la forma como tratamos la fibra, cómo la obtenemos, puede variar las propiedades finales de la fibra. Entonces puede ser que resulte, ¿no?, en una proporción en un caso, en un tipo de fibra, y otra fibra que ha sido tratada, obtenida de manera distinta, puede ser que ya requiera otra proporción en la formulación. Entonces, por eso que utilizamos fibras de sisal, que son las que se utilizan para hacer soguillas, costales. En cuanto a la cantidad de líquido, también es muy importante y estuvimos un largo tiempo tratando de definir esto, porque para este sistema de impresión 3D es muy importante que la mezcla, primero que fluya, ¿no? Tiene que fluir porque si no, no puede ser bombeada y depositada por esta impresora, pero no queremos que fluya demasiado, porque una vez que si es muy fluida, una vez que es depositada, pierde su forma, no tiene consistencia y conforme sigamos apilando más filamentos encima, el mismo peso va a hacer que colapse totalmente. Entonces era complicado tratar de determinar cuantitativamente cuál era la proporción adecuada. Una prueba inicial que no la realizamos al comienzo, pero que descubrimos que era muy útil, era usar esta manga de repostería. Nos daba una idea, por lo menos, bastante cercana a cómo debería ser la formulación. Cuando hicimos luego el cambio, ¿no?, el paso de la manga a la impresora prototipo, tuvimos que variar un poquito la formulación, pero era del orden del 0,5% nada más de líquido. Entonces es una muy buena aproximación. Hay otras técnicas para estimar, ¿no?, cuál sería la mezcla ideal, pero vimos que simplemente con una manga era bastante cercano el resultado al que buscábamos. En cuanto a costos, ¿podrá ser accesible por emergencia para familias de escasos recursos económicos? El material sí, ¿no? El suelo, que es el gran componente, la idea es que sea disponible, que pueda ser utilizado el suelo cercano a esa área, ¿no? Hay que hacer análisis de suelo también, no todos los suelos, que probamos como 4 tipos de suelos de diferentes zonas de aquí cerca de Lima, y un suelo de Piura, y encontramos que solamente 2 de ellos eran adecuados para este tipo de impresión. Eh,
habría que hacer un análisis más bien práctico, empírico del suelo disponible en cada lugar. El mayor costo en nuestro caso era la maquinaria, la impresora, ¿no? Pero una vez que se tiene ya construida, el costo se reparte, se distribuye. Y la quitosana también tiene un costo no significativo, pero no está disponible fácilmente. Entonces, eso sí habría que comprarlo de manera industrial y llevarlo al lugar donde se va a utilizar. La quitosana que hemos usado es de grado alimenticio, ¿no? Entonces tampoco es tan económica necesariamente, pero la cantidad que se usa es muy, muy pequeña. Finalmente, ¿se adapta a un suelo húmedo y salifroso? No hemos probado de verdad el contenido de sal en el suelo. Hemos medido, pero no hemos evaluado cuánta cantidad de sal podría ser aceptable, ¿no? Muchísimas gracias por su ponencia en este evento de ciencia e ingeniería organizado por la Red Peruana de Universidades. Muy amable, doctor Javier Nakamatsu, muy amable. Gracias. Entonces, Señoras y señores, continuamos con el evento y a continuación presentamos a Jorge Rendulich. Él es ingeniero en telecomunicaciones, titulado en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, con grado de magíster en ciencias, ingeniería industrial con mención en gestión de producción y doctor en ciencias. Ingeniería de Producción, otorgado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es docente principal a dedicación exclusiva y se desempeñó en las posiciones de decano de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, jefe de Departamento Académico de Ingeniería Electrónica y director de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Muy buenas noches, Jorge Rendudich. Adelante con su ponencia. Buenas noches con todos los presentes. ¿Se puede ver mi diapositiva? Sí, podemos apreciar la diapositiva y la escuchamos nítidamente. Adelante. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches con todos y agradeciendo la organización de este tipo de eventos para poder difundir algunos trabajos que se vienen realizando. El trabajo que yo les voy a presentar se titula Campus Inteligente UNSA, Testbed para conceptos y tecnologías asistidas. Este es un proyecto que se inició en la Universidad Nacional de San Agustín a través de una convocatoria que se realizó en el año 2018 para hacer proyectos de investigación y en la cual se nos fue otorgado un presupuesto para poderlo llevar adelante. Se utilizaba la asignación de canon minero que se le daba a la universidad. En este proyecto estamos participando eh, tres co-investigadores, dos son docentes de la Universidad Nacional de San Agustín y uno de ellos es docente en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Tenemos a un ingeniero, a un magíster ahora, Renzo Bolívar Valdivia, gracias al proyecto, pudo graduarse de maestro en ciencias. Estaba como investigador de posgrado y teníamos dos asistentes de investigación que en el momento que iniciamos el proyecto eran estudiantes y hoy en día ya son ingenieros graduados. El inicio del proyecto fue el 7 de enero del 2019 y una de las áreas prioritarias era Internet de las Cosas, aunque también tenía mucho con ciudades inteligentes, como vamos a ver más adelante. La problemática que sostuvimos para llevar adelante este problema era, digamos, que estaban emergiendo mucho las ciudades inteligentes y sostenibles y que había el uso de las TIC
ofrecían ciertas situaciones que favorecían a la elaboración del proyecto y a evitar que las personas con alguna discapacidad pudieran mejorar su calidad de vida para poder desempeñarse mejor dentro de la universidad. Nuestra idea era atender a las personas que venían con alguna minusvalía a cursar algún estudio en la universidad y pudieran tener un apoyo eh, inteligente para que puedan desempeñarse con normalidad dentro del área de la universidad. Esto también se soporta, digamos, en la comisión de estudio de la UIT, que prepara normas internacionales referentes a tecnología de Internet de las Cosas, con comunicaciones máquina a máquina y redes de sensores ubicuos. Se dice que estamos unidos por las ciudades inteligentes y sostenibles en una iniciativa de las Naciones Unidas, coordinada por diferentes organismos, en respuesta al Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, el número 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Si nosotros podemos estar en la capacidad de brindar este servicio dentro de la universidad, posteriormente podríamos ir creciendo hacia afuera, ya con la idea de una ciudad inteligente para, digamos, poder entrar en otro tipo de servicios y poder ingresar a toda la población, al alcance de toda la población. Se dice que las ciudades deben ser diseñadas para todos. A veces nuestras universidades carecen de facilidades para personas con alguna minusvalía. Y a veces estamos tratando de solucionar el problema una vez que nos ocurre, cuando realmente ya desde el diseño estas situaciones deberían estar pensadas para dar cobertura a todos. Eh, Dice que las Smart Cities deberían ser ciudades inclusivas, adaptadas a todas las capacidades. En el momento que iniciamos este proyecto, estamos hablando del 2019, hicimos todo este estudio estadístico de cuál era la situación en el Perú con las personas con discapacidad. Podríamos ver de que más o menos la población en ese momento que tenía registrado el ENEDIS era de 1.575.402 personas que padecían de alguna discapacidad y representaban el 5,2% de toda la población. En estos porcentajes, un 52% eran mujeres y un 47% eran varones. Tenemos un cuadro ahí donde tenemos más o menos cómo estaba repartida tanto en las áreas urbanas y rurales como en las regiones naturales de costa, sierra y selva. Entenderán que esta es una de las partes que sustenta el proyecto para poder ver cuál era la población que podía estar para su atención. En cuanto a la población con alguna discapacidad, según el nivel educativo, tenían para el 2012, y teníamos de que en superior no universitaria teníamos un 4,7% y para superior universitaria teníamos un 6,9% de toda la población con discapacidad. Eh, a nivel nacional, podíamos ver a nivel de edades de que, digamos, la gente que que estaba dentro de la universidad, que podía ser entre 18 y 29 años, estábamos en un 6,4% a nivel nacional, y en Lima Metropolitana se estaba en un 5,2%. No pudimos encontrar
más detalle en las encuestas en ese momento, pero era referencial. Igualmente, podíamos ver que el tipo de limitaciones permanentes para el 2012 podía clasificarse en que podíamos verlo para moverse, para ver, para oír, para entender o aprender, para relacionarse con los demás o para hablar o comunicarse. Pero más interesante aún es el gráfico de la derecha, cuando hablamos de cuántas limitaciones podía tener algunas de estas personas. Entonces, en ese universo, nosotros podríamos decir que una limitación tenían 38,6% y dos limitaciones tenían 30,3%. Para tres limitaciones ya podemos hablar de un 17,7%, o sea que con tres limitaciones teníamos ya casi cerca al universo, pero el mayor porcentaje estaba dado para una limitación, o sea que podía ser un problema de ceguera, un problema de oído, o podría ser algún problema para movilizarse. Igualmente teníamos un gráfico para la población adulta mayor, para tener una referencia si es de que salíamos a las ciudades, donde tenemos unos gráficos casi parecidos en cuanto al número de limitaciones por persona. ¿Cuál es la condición de ocupación de la población con alguna discapacidad? Para el año 2012, digamos, de toda la población con discapacidad, la económicamente activa está solo en un 22% o 21,7%, como dice en la gráfica, lo cual era también preocupante porque muchas veces esta falta de elementos para integrarse mejor en la sociedad no permitía por ahí que desempeñen las tareas que realmente podían realizar las personas con discapacidad. Entonces, podíamos concluir a que el aumento de la población y la carencia de infraestructura social ponen en evidencia falta de proyectos que permitan la gestión eficiente de servicio e inclusión de personas con deficiencia. Acá podría haber una pregunta, pero ¿existen elementos que realmente funcionen y que posibiliten una mejor integración de estas personas en la sociedad? Sí, sí existen, pero ahí ya el primer limitante es el costo. Entonces, lo que nosotros, además de elaborar un proyecto que pudiera ser una solución a determinados problemas sociales, sobre todo en primer lugar dentro de la universidad, en cuanto a su discapacidad, el segundo problema era tener la posibilidad de brindarles algo que sea más económico y que realmente la universidad pudiera manejar. Entonces, nuestro objetivo era desarrollar una plataforma para la experimentación de proyectos de gran desarrollo, por eso el TESBET, para ciudades inteligentes que consideren la accesibilidad e inclusión para personas con deficiencia a través de la creación de modelos de servicios utilizando técnicas de modelaje de contexto y la posible utilización de metodologías. Una infraestructura de comunicación conocida como redes de baja potencia y área amplia. En ese momento, LoRaWAN estaba tomando, digamos, cierta utilización o sea, estaba iniciándose su utilización en nuestra sociedad y entonces era interesante poderla adecuar a nuestro proyecto. Eh, el campus inteligente se refiere a un tipo de desarrollo urbano basado en en la sostenibilidad, capaz de responder a necesidades básicas de la universidad y sus residentes, que las personas pudieran
tener la posibilidad de usarlos. Incluso en algún momento pensamos que estos elementos se podían entregar en la puerta para que la persona pueda desplazarse dentro de la universidad. Y la universidad también debería cumplir con algunos requisitos para que estos elementos puedan ser utilizados. La idea es orientar a mejorar el confort de los integrantes de la universidad, eh, cada vez más eficaces y brindando nuevos servicios de calidad. Entonces, podemos decir que un testbed es un banco de pruebas, o banco de pruebas es una plataforma para experimentación de proyectos de gran desarrollo. Los bancos de prueba nos brindan una forma de comprobación rigurosa, transparente y repetible de teorías científicas, elementos computacionales y otras nuevas tecnologías. Teniendo el testbed en la universidad, podríamos utilizarlo también para hacer nuevos proyectos de forma tal de que esto fuera perfeccionándose. Y cuando hablamos de tecnologías asistidas, son cualquier producto, incluyendo dispositivos, equipos, instrumentos, tecnología y software, que es usado para incrementar, mantener o mejorar capacidades funcionales de personas con discapacidad. Las redes LoRa son redes inalámbricas de área extensa y bajo consumo. Por eso era de que pensamos más en su utilización. Y ya es algo que se viene utilizando, aunque pueden existir otras tecnologías que también podrían ser utilizadas. Con las redes LoRaWAN no se puede transmitir grandes cantidades de datos, pero dado las características de los elementos que estamos desarrollando, eh, los paquetes de datos son pequeños. Estamos en primer lugar en un área de la universidad donde posiblemente el tráfico no sea muy elevado y entonces el sistema soportaría sin ningún problema. ¿Puede crecerse? Por supuesto que sí, siempre y cuando la red LoRa pudiera crecer a través de la sociedad. Eh, LoRa es una tecnología ideal para este tipo de conexiones, sobre todo para Internet de las Cosas, que se puede utilizar en ciudades inteligentes. En este momento existen en el mundo muchos proyectos que se están desarrollando para ciudades inteligentes utilizando tecnología LoRaWAN en muchos campos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos dos elementos principales, los gateways, encargados de recibir y enviar información, y nodos, que serían los dispositivos finales que estarían implementados en cada elemento a usar. Esta gráfica nos muestra el uso de LoRa a nivel mundial, donde podemos ver en la parte inferior las frecuencias que son utilizadas en las diferentes regiones. Acá en el Perú, América del Sur, perdón, estamos utilizando 915. Es la frecuencia libre que se ha asignado o que está disponible para poderla utilizar. Podemos decir de LoRa, que es el tipo de modulación a radiofrecuencias patentado por Semtech y que muestra alta tolerancia a las interferencias, alta sensibilidad para recibir datos, basado en modulación chirp, bajo consumo, largo alcance. En algunos casos puede llegarse hasta 30 kilómetros, pero sí se necesita una línea de vista casi perfecta, baja transferencia de datos, conexión punto a punto y frecuencias de trabajo que ya lo vimos. La metodología que pensábamos o que seguimos para hacer este tipo de trabajo fue primero hacer un estudio teórico, un poco lo que ya se ha visto sobre los principales conceptos, propuestas y aplicaciones. Luego hicimos un mapeo de las instalaciones que formaban parte del testbed en la UNSA, un modelaje del contexto, la identificación de los servicios disponibles, elaborar el proyecto,
hacer la identificación de los objetos, definir las componentes del hardware y el desarrollo de aplicación para hacer una prueba de operación. Los resultados que pensábamos conseguir eran 2 artículos publicados, eh, estudiante de posgrado titulado, docentes de la UNSA con publicaciones en revistas y ponencias en eventos científicos. Además de crear un primer grupo de investigación sobre ciudades inteligentes y aplicaciones asistivas e implementar el primer testbed de ciudades inteligentes en la UNSA. La arquitectura iba a estar basado tanto en los diferentes niveles de transmisión, desde los sensores hasta, los de aplicación. ¿Cuáles eran nuestros prototipos? Primero teníamos un bastón guía inteligente, que lo podemos ver en la figura. El que esté en el medio es, digamos, cómo fue elaborado, y después cómo quedó el bastón para poder guiar a las personas con discapacidad visual, para que se desplacen de una manera segura a través de señales auditivas y sensitivas al tacto, para evitar golpear obstáculos en el camino mientras llegan a su destino. Digamos, se podía seguir determinados colores para tratar de establecer rutas de seguimiento para que la persona que se traslade con el bastón pudiera recibir mensajes a través de él o vibraciones. Tenía también un parlante para poder darle mensajes que venían del testbed. El prototipo del bastón tiene un esquema desarrollado para detectar obstáculos, detectar línea de colores y obtener latitud y longitud para saber su ubicación. Estaba desarrollado con un SP32 y iba a tener un motor vibrador, un módulo GSM, un amplificador de audio con un altavoz, un sensor RGB y un sensor ultrasónico. Se logró hacer el prototipo enviando datos desde el bastón hacia la base de datos. Se obtuvieron resultados aceptables. Realmente cumplía con todas las condiciones que nos habíamos propuesto desde el inicio. La calibración era bastante fácil, podía realizarse, digamos, siguiendo un manual de instrucciones, y podíamos utilizar sin ningún problema los elementos que se tenían. El segundo elemento que desarrollamos fue un guante inteligente, que lo podemos ver a la izquierda. El guante implementado, que también tiene un parlante. El guante todavía hasta este momento es bastante grande, pero podría reducirse un poco el tamaño, pero ya cumple con las funcionalidades que habíamos pensado desde un momento. Era más que nada para que la persona pudiera, con este guante, identificar los elementos en un laboratorio sin necesidad de tener que preguntar o de esto, eh, tener que razonar qué cosa es lo que tenía enfrente. El esquema, el diagrama de flujo, digamos, de funcionamiento del guante, donde habría primero un transmisor, luego un receptor, para el caso de que llegue a identificar el elemento, y de ahí se reproducía en los parlantes el elemento que se tenía enfrente. Se realizó con 2 transmisores, uno para una computadora y otro para una laptop, pudiendo ser todos los elementos de laboratorio sin ningún inconveniente.
teníamos funcionando un Arduino para hacer el receptor y podíamos tener condiciones ideales cuando mejorábamos el ángulo de recepción del guante. Y en tercer lugar, desarrollamos un prototipo de sombrero inteligente, que lo podemos ver en la figura. En la parte izquierda tenemos el prototipo desarrollado y en la parte derecha ya lo implementamos en un sombrero un poco más characato o arequipeño, con donde tenemos en la parte superior los elementos para poder notificar al teléfono de la persona responsable si es de que esta persona que llevaba el sombrero sufría una caída y pueda ser atendido de inmediato. Además de promover el cuidado de la piel, porque le habíamos puesto elementos para medir la radiación UV, que acá en Arequipa se ha elevado bastante, para que así la persona pudiera dirigirse a un lugar más cómodo si es de que estaba mucho tiempo expuesto a los rayos solares. Entonces, nuestro sombrero tenía un módulo sensor de distancia, por si, o sea, el bastón es una forma para caminar, pero el sombrero nos ayuda a detectar obstáculos que pudiera causar accidentes con la persona, además de caídas y un sensor ultravioleta. El sombrero inteligente utiliza un acelerómetro, un módulo GSM y advierte obstáculos que están a la altura de la cabeza del usuario para evitar golpes. Si detecta un obstáculo a menos de 60 centímetros, empieza una vibración del motor ubicado en la parte posterior del sombrero para que la persona tenga cuidado de lo que está sucediendo. Finalmente, la geolocalización era necesaria también para que funcione nuestro sistema. Entonces, en determinados ambientes podíamos colocar estos beacons para poder hacer, a través de una técnica de trilateralización, la ubicación de las personas. Los beacons deben ser instalados en coordenadas fijas y luego podrían ser detectados por los elementos que tenemos para dar la ubicación exacta de las personas. La situación actual del proyecto, ya estamos en la última etapa. Bueno, a nosotros también nos agarró todo lo que fue el COVID. Estuvimos prácticamente 2 años paralizados. Y entonces, cuando empezamos a retomar, ya algunas condiciones habían variado y que tuvimos que irlas adecuando. Estamos en este momento ya implementando la red para hacer las validaciones y poder sacar las conclusiones y recomendaciones necesarias. Como resultados de este proyecto, hemos tenido un primer artículo publicado en una revista Data con Q2, también en la revista de Science, que también es de Q2. Ahí cumplimos las 2 publicaciones que eran necesarias. Participamos también en un evento para cumplir con la tercera condición y el título de maestro en ciencias de la persona que estaba también involucrada en el proyecto. Bueno, como les dije al inicio, me queda agradecer a la Universidad Nacional de San Agustín, quien fue que nos permitió llevar adelante el presente proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su ponencia. Invitamos a los participantes para desarrollar alguna pregunta para Jorge Rendulich, ingeniero en telecomunicaciones. Por favor, pueden hacerlo a través del chat. Tenemos una inquietud de un participante. Dice, buenas noches. ¿Han hecho algún estudio comparado con algún otro país de América Latina donde pudieran haber buenas prácticas, en especial en el uso de redes?
En el uso de redes, sí. Nosotros tuvimos un viaje a Chile, a Temuco, donde en la universidad ya desarrollaban también proyectos de LoRa, donde pudimos ir a ver los trabajos que estaban realizando con LoRa, pero estaban dirigidos hacia otro sector, estaba más dirigido hacia el sector agropecuario. En el caso así como ciudad inteligente, acá en Sudamérica no lo hemos visto. Sé que en Brasil hay proyectos que se están desarrollando aisladamente, pero como testbed no. Tenemos otra inquietud, geolocalización muy importante para personas con Alzheimer u olvidos. ¿Han pensado en fondos externos como PTO Innovate o Prociencias? Bueno, por el momento estamos tratando de culminar este proyecto. Como les digo, los elementos no son muy caros. Si hablamos de un Alzheimer, podría ser ponerle el sombrero a la persona y, y tratar de que no se lo saque y podríamos localizarlo inmediatamente. O también, bueno, hay otros métodos que podríamos utilizar. El problema sería las redes que se podrían utilizar. Lo ideal es el LoRa, pero necesitamos una mayor implementación a nivel nacional de este tipo de redes para que realmente sean más utilizadas. Fondos externos No, todavía para no el- hemos pensado, queremos finalizar con nuestro proyecto primero. ¿Qué expectativas tiene de su proyecto? Bueno, lo vamos a implementar y a seguir haciendo prácticas con ellas. Yo soy docente en la universidad y en el área de, de proyecto final estamos también elaborando este tipo de elementos para ponerlos en práctica. Yo lo veo bastante interesante. Como le digo, son valores económicos y que podría llevarse adelante con algunas condiciones previas que se tendrían que establecer. Gracias, muy amable por su participación en este evento de investigación científica. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, ha sido la participación de Jorge Rendulich en este importante evento de la Mesa Ciencia e Ingeniería 3. A continuación, presentamos a Rangel Vega, ingeniera pesquera de la Universidad Nacional de Piura, licenciada en Educación en la especialidad de Biología y Química por la Universidad Nacional de Piura, magíster en docencia universitaria y doctora en ciencias ambientales por la misma universidad. Sus líneas de investigación se centran en la ingeniería ambiental y geológica, las ciencias del medio ambiente, la ingeniería oceanográfica, la ingeniería de la producción y las ciencias de la computación. Actualmente es docente en la Universidad Nacional de Piura. Muy buenas noches, adelante usted con su ponencia. Muy buenas noches. Un momentito para compartir, por favor. Ujú, un ratito. ¿Me escuchan? ¿Visualizan lo que estoy compartiendo, por favor? Sí, le escuchamos perfectamente y visualizamos su diapositiva. Adelante. Ok. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. En primer lugar, agradecer a Dios por permitirme compartir con ustedes este proyecto de investigación y también a Red Peruana de Universidades que nos permite tener esta tribuna para exponer los trabajos de investigación
que de una u otra manera los estamos realizando o algunos ya se realizaron y la idea es difundir todo lo que concierne a los proyectos de investigación. Bueno, soy Antía Rangel Vega, docente de la Universidad Nacional de Piura. En este momento voy a exponer el trabajo de investigación referente a la caracterización del consumo de pota, Tocidillos gigas, y la propuesta en su uso mediante el plan de nutrición en los niños de una institución educativa de la región Piura. Bueno, dentro de los problemas que nosotros vemos día a día a nivel nacional, a nivel global, vemos un tema muy pronunciado que es los problemas nutricionales. Y esto es, como repito, una preocupación a nivel mundial, especialmente en los países de subdesarrollo o en vías de desarrollo, los cuales son vulnerables desde la primera infancia, los ancianos, mujeres, embarazadas. Y obviamente esto nos conlleva a realizar siempre investigaciones que conlleven a la mejora de una calidad alimenticia, una calidad nutricional, esencialmente para prevenir el deterioro de la salud. Lo sustentan los siguientes investigadores, ¿no? En cuanto a ello, Amay Sánchez en el 2019 también, destacando la necesidad de los alimentos proteicos de alta calidad, en donde justamente el calamar Dosidillos gigas, que es una especie que se extrae mucho en la zona norte del Perú, en la cual me encuentro ubicada aquí en la Universidad Nacional de Piura, desarrollando la cátedra y los procesos de investigación. Es por ello que vemos con mucha inquietud aportar y ser agentes de ello en mejorar y dar medidas de solución. En el Perú el consumo de productos hidrobiológicos es bajo. En realidad el promedio anual es de 16.21 kilos por persona. Esto lo vemos a través de encuestas que se han realizado en los programas sociales, en los programas educativos y más aún en el Ministerio de Producción. Los factores realmente tienen mucho que ver con los hábitos alimenticios y obviamente las dificultades de comercialización y distribución, que esto es muy limitante, especialmente a las zonas alejadas, zonas rurales, zonas de la sierra y zonas de la selva también, ¿no? Aún Piura, siendo un gran departamento que destaca en la extracción de productos hidrobiológicos, contamos con una sierra también, la cual se nota mucho esta deficiencia en cuanto a la alimentación con los productos hidrobiológicos. El presente estudio surge con el objetivo de analizar la importancia del calamar gigante en una dieta, digamos, en una institución educativa. Morropón es un pueblo, es un distrito de la ciudad de Piura, ¿no? Está realmente en la zona rural. Entonces, es ahí donde el consumo de la especie del calamar gigante es baja. Y tiene varios factores, los cuales nos hemos ido analizando a través del estudio de investigación. La presente investigación aborda la pregunta principal: ¿cómo es el consumo de calamar gigante y cómo debe de implementarse un plan de nutrición basado en este recurso en los niños de una institución educativa de la región Piura? Y estas preguntas están relacionadas en base a la frecuencia del consumo, teniendo en cuenta el aporte nutricional y obviamente la viabilidad en cuanto a la nutrición del calamar gigante en los niños de nuestra región. Nos hemos planteado los siguientes objetivos. El objetivo general: caracterizar el consumo de calamar y elaborar una propuesta sobre un plan de nutrición a base del calamar gigante en los niños de la institución educativa. Para ello nos hemos planteado los objetivos específicos: identificar la frecuencia y cantidad de consumo de calamar gigante en la institución educativa; determinar la cantidad de nutrientes que aporta esta especie en los niños de la institución educativa; elaborar una propuesta sobre un plan de nutrición a base del calamar gigante en la alimentación de los niños de la institución educativa. Tenemos antecedentes a nivel nacional, en realidad, referente al programa A Comer Pescado en el 2018. Este estudio en el 2017 también nos muestra que gran cantidad de estudiantes, con una población de 9.255 de inicial y primaria en 9 regiones, mostró que el 42% consumía pescado
2 a 3 veces por semana, mientras que el 41% solo una vez, aunque hasta un 50%, o sea, estaba entre ese margen. En este sentido, las recomendaciones de consumir productos hidrobiológicos 2 a 3 veces por semana. El consumo sigue siendo bajo, limitado a la ingesta de nutrientes esenciales como proteínas de alto valor, grasas saludables y hierro necesario. Necesariamente esto se focaliza en la parte inicial, en el desarrollo infantil. ¿Por qué? Porque ahí es donde se realiza, básicamente los estudios indican que la salud cerebral y la prevención de anemia en las enfermedades cardiovasculares. Amay Sánchez en el 2019 indica que el calamar gigante o pota contiene un alto valor nutricional y a bajo precio, siendo así una alternativa nutricional accesible para todos los estratos sociales, por ejemplo en Talara. Sin embargo, su consumo es bajo debido a los factores como la falta de conocimiento de sus beneficios y hábitos alimenticios. Ramal Ramírez en el 2020 sugiere que el sabor y olor de la pota son, ha indicado, ¿no? Indica en su estudio que son unas barreras limitantes para el consumo, pero una estrategia de mercadotecnia adecuada podría permitir realmente una política de conservación y una mejora de demanda. El programa Comer Pescado promueve en Pesca Educa una estrategia de intervención educativa en las escuelas para mejorar los conocimientos y hábitos sobre el consumo de productos hidrobiológicos, generando así condiciones de acceso y educación sobre estos alimentos a nivel nacional. Nosotros hemos desarrollado una metodología teniendo una población de 500 estudiantes de la institución educativa, tomando una muestra de alumnos de 65. Se han utilizado instrumentos que son a través de la encuesta para caracterizar el consumo. Esta encuesta nos proporciona información muy preponderante para tomar las decisiones y obviamente también nos ha valido las entrevistas a los padres de familia, a los miembros que pertenecen a la comunidad de la institución educativa, que nos arroja una información muy directa en cuanto a ello. El procedimiento de recolección y análisis. La investigación se centró en carácter del consumo de calamar gigantes en los niños de una institución, analizando encuestas para responder a las preguntas orientadas, obviamente, a nuestro objetivo planteado y formular una propuesta de plan de nutrición. Los resultados obtenidos guiaron la documentación de un informe final que fue enfocado básicamente en 2 puntos principales. Investigación bibliográfica, que obviamente nos hemos tomado la gran responsabilidad, el gran criterio para ampliar nuestros conceptos y fundamentar científicamente el marco teórico y nuestra propuesta, utilizando documentos primarios y fuentes secundarias como libros y revistas, las cuales permitirán sustentar el informe final. También se realizó la investigación de campo. Esta fase permitió recopilar la información sobre el consumo de calamar gigante en niños y las respuestas de las encuestas, como lo mencioné anteriormente, a los padres, a la comunidad también que integra la institución educativa. Luego se planteó una propuesta de solución para que los niños puedan consumir este recurso sin ningún problema. Esta propuesta consiste en un plan de nutrición, el cual se desarrolló en 2 fases muy directamente indicadas. La primera fue hacer una capacitación. Obviamente se trató de ver una capacitación en los tiempos que los padres pudieran asistir a las mismas para que puedan la información quedar en ellos y recoger también esa información que nos va a permitir realmente lo que ellos necesitan para poder desarrollar el consumo, promover el consumo del calamar gigante, ¿ok? Y la pota. También dijimos que la segunda fase es mediante un proyecto educativo sobre una propuesta para que desde las aulas podamos dotar a los estudiantes de contenidos educativos y herramientas pedagógicas.
recordando que nosotros tenemos esta información desde aula, ¿no? Aquí era un trabajo que tuvimos con la misma comunidad, la cual se desarrolla en la institución educativa. Obviamente se pidió el permiso al director, al subdirector, y se hizo una comunidad de trabajo con las personas directamente involucradas aquí en la institución educativa para tener una propuesta. La idea es dar una propuesta de solución frente a ello, dotando a los estudiantes de herramientas pedagógicas. Aquí son estrategias pedagógicas las cuales nos permitían llegar a los estudiantes también de una manera práctica, motivacional. Ustedes saben que los niños, decirles que que este alimento es muy importante para su salud, pero la pregunta es cómo hacerlo. Y estas estrategias nosotros las tendríamos que usar en forma muy directa a través de los docentes encargados de las áreas correspondientes. Esto nos permitirá también la ejecución del proyecto, teniendo como un producto final una exposición gastronómica de este recurso y una feria gastronómica. Tuvimos, de verdad, fue un trabajo muy interesante que realizamos, porque tuvimos que enseñar a los padres a realizar, digamos, platos, preparar alimentos que sean acorde y adecuados a los niños. Tanto así que promovimos las loncheras saludables a través del recurso POTA. Esto basándonos nosotros en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde básicamente nos enfocamos en 4 de ellos. El ODS 2, hambre cero; 3, salud y bienestar, puesto que el recurso es en realidad, por su contenido proteico y nutricional, nos permite mejorar la calidad de vida y la calidad nutricional. La producción y consumo responsable, obviamente también articulando esto desde la captura también. Fue un trabajo también desde la zona de pesca, desde los pescadores artesanales, también educando toda esa línea de la cadena productiva del sector pesquero. Y tenemos también en cuenta la ODS de la vida submarina, la cual está muy conectada en lo que es la producción y consumo responsable. Los métodos y procedimientos que hemos aplicado, el método aplicado fue el descriptivo, el cual fue una herramienta para caracterizar el consumo de calamar gigante en los niños en la institución educativa. Se desarrolló recopilando la información, como hemos mencionado, mediante encuestas. Según los resultados obtenidos por dicha encuesta, se planteó una propuesta de solución para que los niños puedan consumir este recurso sin ningún problema. Esta propuesta consiste en un plan nutricional que se desarrolló en 2 fases. La primera, hacer una capacitación a los padres, como le hemos indicado, la cual tendríamos que nosotros enseñarle y proporcionarle a recetas, las cuales ellos puedan realizarlas en casa, con productos propios de la zona, ¿no? Digamos, Morropón y es es un lugar también que se desarrolla la agricultura. Entonces, por ahí se trató de estimular con los elementos agrícolas que pudieran ser, digamos, accesibles y que pudieran ser también utilizados dentro de la preparación de los alimentos. También aquí se les proporcionó y se tuvo que tratar de adecuar un recetario. La intención de los padres de familia en realidad fue muy oportuna. Ellos estaban dispuestos a colaborar, tanto así que hubieron 3 madres de familia que trabajaban en el área de Coalihuarma, desarrollan mucho lo que es la cocina. Ustedes saben que en Piura tenemos una gastronomía muy rica, muy variada y obviamente muy nutritiva. Hubieron 3 madres de familia que se dedicaban a lo que es la gastronomía, la cocina especialmente, y ellas dijeron, ay, mira, qué interesante, hay cosas que yo no conozco, y le pusieron su toque de creación de sus propias recetas. Eso hizo que se promovieran, inclusive se articuló con otras instituciones viendo la forma de cómo estas madres de familia pudieran tener una capacitación con instituciones dedicadas a la gastronomía, como prepararse para probablemente ser chef de mejor
de mejor nivel, entonces, y mejorar su técnica. Y de verdad que fueron un gran aporte, un gran soporte en nuestro proyecto, tanto así que nos apoyaron en la feria de exposición de productos, que está enmarcada en la segunda fase del proyecto educativo, para lo cual hubieron esa predisposición de los padres. Aquí podemos ver los resultados en donde estamos indicando los alimentos los alimentos cárnicos que ellos mayormente consumen. Miren, el pescado tiene un 36%, el pollo es un 56%, miren, es lo que más se consume en esta zona. La carne en pocas cantidades, huevos y mariscos en mínimas cantidades también, ¿no? Entonces, la tabla de estos alimentos consumidos podemos indicar que el pollo es de los alimentos cárnicos el que más ellos consumen, ¿no? Y la frecuencia del consumo en cuanto a la pregunta que se les formuló, si consumen o no pota. Tenemos que el 71% no consume, no la consume y el 29% sí. O sea, tenemos una mínima cantidad de estudiantes, de población también, o sea, ellos son la muestra representativa en la institución educativa, pero a través de la comunicación que también nos daban los padres, tenían muy indicado de que no consumían la pota, ¿no? También se les preguntó por qué es que ellos no eligen el consumo de la pota, ¿no? Entonces, aquí en este gráfico podemos notar por valor nutritivo, 40%, buen sabor, 27%, y obviamente por su costo, bueno, la pota ha tenido en mucho tiempo un costo muy económico, pero al final no lo consumían porque no era muy agradable para ellos, ¿no? Y aquí se muestra, miren, los factores limitantes del consumo. No saber prepararlo, la dificultad para encontrarlo, el mal olor y bueno, aquí sinceramente algunos no respondían, no conocían el recurso. No saber prepararlo. Miren, la gran cantidad de personas no sabían cómo prepararlo. Entonces, por desconocimiento es que ellos no lo consumían. Y por dificultad de encontrarlo, no, porque sí había, no en grandes cantidades, pero sí en volúmenes bastante reconocidos. Un 9% por el mal olor. Bueno, la pota tiene un olor característico muy, muy fuerte, entonces eso también a algunos les incomodaba para el consumo. Y obviamente por no conocerlo, por desconocimiento, era una cantidad pequeña, ¿no? La cantidad y frecuencia del consumo en los consumidores. O sea, qué tanto ellos consumían, qué tan frecuente. Y también nosotros también las cantidades que ellos consumían. A la semana consumían un 23%, quincenal un 38%, mensual 31% y otros en otra frecuencia tenemos un 8%. Acá podemos indicar también en cuanto a las cantidades en gramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el 38% consume 200 gramos, 31%, que es la otra cantidad que muestra el gráfico, consume aproximadamente 500 gramos, medio kilo. Entonces, esto, en las cantidades en la dieta alimenticia, lamentablemente no consumen mucho, ¿no? No hay mucho, digamos, consumo en cuanto a ello. Es, digamos así, es esporádica, no con mucha frecuencia. Aquí cuando hablamos del conocimiento de los programas del Estado, sí promocionan el consumo de la pota. Tenemos casi todos los encuestados desconocían algún programa del Estado que promueve el consumo de la pota. O sea, nos estamos dando cuenta que en realidad el gobierno no estimula esos programas en las zonas alejadas, en las zonas rurales, y en la misma ciudad es poco indicado, ¿no? No se ven mucho las campañas en cuanto a ello, falta mayor difusión. La promoción de los programas alimentarios que incluyan pota podría mejorar la disponibilidad de la información y motivar a las familias a incorporarla en la dieta alimentaria. Si nosotros vamos
¿Por qué la pregunta, no? Nosotros estamos como proyecto promoviendo el consumo de la pota, porque en realidad, en primer lugar, lo tenemos porque tiene un alto valor nutritivo. Tiene una gran cantidad de contenido de proteína. Lo muestran y está indicado en el ITP, el Instituto Tecnológico Pesquero, Cayo en 2011, Salvo 2016, y obviamente también lo hemos hecho en nuestros laboratorios de nuestra facultad en la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera en el 2018, donde los valores de proteína están entre el promedio de 13 a 16%. Entonces, es dentro de una dieta alimentaria, si nosotros consumimos la proteína de la pota, es muy sustancial para nuestro contenido nutricional y desarrollo en cuanto a ello, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta de plan de nutrición? Según los datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas a los padres, a los estudiantes, a las entrevistas que hemos tenido, con la finalidad de promover el consumo de este recurso hidrobiológico del calamar gigante, es identificando el problema público y las causas asociadas. El bajo consumo del calamar gigante debido a la escasa implementación de estrategias educativas, lo que hemos indicado a través de las actividades que desarrollan dentro de las mismas instituciones educativas. La insuficiente involucramiento de los docentes, padres y estudiantes en el consumo de alimentos saludables. Llegamos a conversar a manera de conversación, a manera de entrevista y obviamente a manera de encuesta. Si en la institución educativa los docentes promovían el consumo de productos hidrobiológicos, en ese caso sí también, dentro de ellos la pota. Era muy triste las respuestas porque no lo hacían, no estaban promoviendo, lo mencionaban de una forma muy particular, muy ligera, no muy profunda. Entonces, no era algo muy motivacional en los estudiantes. El limitado consumo del calamar porque no está dentro de los hábitos alimenticios y obviamente el desconocimiento. Muchos de los padres de familia, como hemos mostrado los gráficos, muchos de los padres de familia no tenían ese conocimiento del gran valor proteico que tiene el calamar gigante, la pota. Aquí también tenemos los procesos del proyecto, cómo hemos desarrollado cada etapa, la identificación de los conceptos básicos, cómo hemos ido paso a paso a través del desarrollo de las sesiones, teniendo en cuenta las competencias en realidad, las capacidades, la evidencia en cuanto a los cuadros nutricionales, los dibujos que se les tenía que presentar, los gráficos, a través de las herramientas tecnológicas, se les promovía también, con el permiso obviamente de consentimiento informado, por medio de los padres, se les enviaba a los padres las recetas, las cuales ellos podrían también tenerlas digamos, dentro de su repertorio de alimentos a preparar, ¿no? Obviamente. Y esto también están marcados dentro del área curricular de aula. Este tema de lo que es alimentación nutricional está enmarcado en el área de ciencia y tecnología, en CIT, que le llaman el curso. Es un tema transversal en los cursos de la educación básica. Entonces, por ahí se les ha motivado a que ellos lo sigan promoviendo, pero con una mayor frecuencia y con mayores estrategias que ellos puedan desarrollar, ¿no? Este conocimiento y al mismo tiempo los padres se involucren en esa gran alimentación nutricional. También promoviendo actividades para la vida física, para una vida saludable, teniendo en cuenta, se hicieron afiches, como les comenté, contamos con el apoyo de algunas madres de familia que tuvieron a bien apoyarnos en lo que es la parte de elaboración de recetas con los productos de la zona, ¿no? Entonces, esto es muy importante tocarlo. Hemos llegado a las siguientes conclusiones. El estudio determinó que el 71% de los niños no consume calamar gigante, principalmente debido a que los padres desconocen las formas de preparación o no son muy agradables cómo se preparan, por lo tanto no son muy agradables para consumirlas.
El calamar gigante es una fuente rica en proteínas, especialmente el omega 3, que son esenciales para el crecimiento y desarrollo cerebral, que eso también lo tenían desconocido por desconocimiento los padres. Entonces, se les llegó a explicar un poco más explícitamente cómo así en taurina, que ayuda a regular la presión sanguínea y a mejorar la visión. Esos temas también los tocamos dentro de lo que es las capacitaciones y socialización con los padres de familia y a los mismos niños. Se propuso un proyecto educativo para integrar este recurso en la dieta infantil y fomentar su consumo, involucrando también a los padres en el proceso educativo. A través de este proyecto hemos hecho propuestas en nuestro plan de nutrición, inclusive se hizo un trabajo a través del curso de CIT. Lamentablemente, creo que todos somos conocedores del programa Qualiguarma. Tiene proveedores de conservas de pollo. Y justamente hace poco tiempo hemos tenido lamentablemente situaciones un poco incómodas y penosas frente a este consumo. Pero se puede ver que acá en la zona norte, los pueblos del norte están acostumbrados, estamos acostumbrados a consumir pescado fresco. Entonces, se podría tomar esa alternativa para la costa norte, promover ese consumo de pescado fresco en las instituciones educativas, lo cual sí sería interesante, que es un poco el ver la calidad, obviamente, que se va a hacer entregado, cómo se va a preservar también el recurso. También se está proponiendo que se facilite a los proveedores locales de pescado fresco en buena calidad. A raíz de este tema, se están desarrollando, bueno, en nuestra facultad diferentes tesis de investigación y llegar a las zonas de expendio del recurso, de los recursos hidrobiológicos. Asimismo, se ha participado en proyectos de transferencia tecnológica para enseñar a los pescadores y familias a la elaboración de otros productos alternativos, por ejemplo, como hamburguesas de pescado, embutidos, con la finalidad de darle un valor agregado a la pesca, porque en realidad, por desconocimiento de dos cosas muy importantes, su contenido proteico y la forma de preparación es que no se consume. Entonces, en realidad esos factores, si nosotros los pudiéramos dar las alternativas de solución, nuestros proyectos como este que estamos planteando sería muy interesante. Nosotros recomendamos establecer políticas con instituciones educativas, con comedores populares orientados a promover el consumo de calamar gigante a través de la difusión de sus bondades y preparaciones. Tanto así que se puede, como hicimos en la institución educativa, un concurso gastronómico a través de una feria, promoviendo y con alianzas estratégicas de instituciones que preparan a personas expertas como chefs, entonces proporcionarles una beca, unos estudios. Entonces, eso va a ser una motivación para los que puedan participar, ¿no? Elaborar ferias gastronómicas, campañas, talleres que brinden una orientación a las comunidades con estrategias enfocadas en brindar hábitos del consumo de calamar. Realizar estudios similares, sobre todo en las zonas rurales, en donde se proponen programas que ayuden, brinden el consumo de los recursos hidrobiológicos y así de verdad contribuir a la disminución de la malnutrición que de verdad en el Perú bastante adolecemos. También en nuestro equipo, nuestro equipo de investigadores está integrado, ¿no?, por el doctor Edgardo Quinte Rentería, quien habla, el doctor Juan Manuel Tume Ruiz, el magíster Martín Zeta Flores, que estamos en proyectos de investigación y gracias a Dios no solamente con el recurso BOTA, sino también en el área de microplásticos, los cuales ya están publicados en revistas indexadas. Este es uno de los libros que tenemos publicados también en cuanto al consumo, la promoción del consumo de la pota, no solamente en la institución educativa, sino también en pre y posgrado. Bueno, eso es en cuanto a mi ponencia, esperando que haya sido de su agrado y sobre todo motivador a que ustedes también desde donde se encuentren motiven el recurso del consumo de la pota y bueno, si se pudiera también de otros recursos hidrobiológicos, también. Quiero cerrar con mi ponencia. Me gustó mucho en realidad cuando escuchando las dos ponencias anteriores que me antecedieron,
una en donde el colega que expuso referente al uso de la caparazón del langostino por el mismo contenido nutricional, por la misma, el uso que le da la quitosana siendo un polímero biodegradable, un biopolímero. De verdad, me encanta que obviamente de estos recursos hidrobiológicos estén usándose también para otro tipo de investigación, así como el colega también que expuso anteriormente, viendo alternativas de solución y apoyo a las personas con el bastón, con el guante inteligente, el sombrero inteligente. También nosotros queremos aportar con el punto muy importante referente a la alimentación de nuestros jóvenes y también de nosotros como población en general. Muchísimas gracias. Es todo en cuanto he podido compartir. Gracias. Muchísimas gracias por su ponencia. Agradecemos infinitamente su participación a Rangel Vega y pasamos a las preguntas que ya algunas personas han escrito en el chat del Zoom. Pregunta, por favor, señalan los participantes sobre si piensa proponer esto al Ministerio de Educación y al Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, Caliguarmi, si coordinan con el CITE pesquero de Piura. Sí, Adelante. estimado. Sí, bueno, hemos hecho propuestas a municipalidades en la costa norte del Ñuro, en la zona también de Talara, toda esta zona del norte, en las Caletas especialmente, también en la parte sierra, como es una de ellas, Morropón. Tenemos aliados estratégicos, como les comenté, los pescadores artesanales también que ven una alternativa de alimentación, porque miren, sí, estando en las Caletas y siendo una región muy rica en cuanto a recursos hidrobiológicos, no consumimos pescado. Entonces, eso es muy crítico porque teniendo el recurso fresco, la verdad no lo consumen. Lo que también estamos promoviendo es elaboración de hamburguesas de pescado. En un momento lo hicieron y lo está haciendo también el CITE pesquero y bueno, nosotros también tratamos de contribuir con ello. En cuanto a Coaliguarma, no hemos llevado la propuesta directamente, pero sí hemos hablado con los representantes del CITE pesquero para que pudieran ellos a través de la empresa lo puedan informar y bueno, estamos también predispuestos a apoyar en este trabajo muy importante que es ayudar a la alimentación a nivel mundial. Bien, tenemos otra inquietud por parte de los participantes de este importante evento y vamos a dar lectura a una de sus inquietudes y un ratito, por favor, donde señalan lo siguiente. Los nuggets de pota le encantan a los niños. Los promovimos desde el ITP, señala Inés. Tenemos otro comentario donde nos indican que en Ñuro está el CITE acuícola privado de la UPCH, lidera la doctora María Rivera. Bueno, son algunas sugerencias para que usted pueda tal vez hacer alguna visita y coordinar este tipo de proyectos muy interesantes. ¿Me permite, estimado? Sí, bueno, hemos tenido la gran oportunidad de haber conversado con la doctora María Rivera, nos visitó acá en la universidad, en el Vicerrectorado de Investigación, y hemos quedado en coordinar alianzas estratégicas a través de la academia, que es la Universidad Nacional de Piura, la cual estamos ávidos y dispuestos a apoyarnos en ese sentido. Sí, de verdad que sí, estamos dispuestos a contactarnos. Aquí todos nosotros sumamos, recordando que este es nuestro trabajo, esta es nuestra responsabilidad como profesionales y más aún como miembros directos a minimizar el hambre y ayudar a promover el consumo de pescado. En cuanto a lo que dice la colega, el ITP y el CITE pesquero también promovieron y siguen promoviendo, ¿no? Ello a través de las diferentes trincheras, las cuales nosotros estamos identificados, aportamos en el bien del desarrollo nutricional de la población. Gracias.
Muchas gracias. Gracias por sus respuestas a las inquietudes de los participantes. Muy amable. Bien, hemos conversado con Rangel Vega, quien nos ha descrito los detalles de su proyecto de investigación. Amigos, agradecemos a nombre de la Red Peruana de Universidades su participación de esta mesa temática Ciencia e Ingeniería 3.